Buen día para todos, un gusto en saludarlos una vez más. Estamos en UNASPU TV como todos los domingos, de 9:30 a 10, este encuentro media hora de comunicación, de información, llegando a cada rincón del país con la opinión de la UNASPU, con la opinión de primera mano, para que usted sepa lo que se está haciendo por todos ustedes, para mejorar la calidad de vida de cada uno de los adultos mayores en todo el país. Y como todas las mañanas, es un gusto, es un placer estar junto a Daniel Baldassari, secretario general de la UNASPU. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Estoy bien, buenas mañanas, contento porque bueno, tenemos unos días mejores de los que habíamos tenido anteriormente. Bueno, pero estamos en invierno, por lo tanto es de esperar que esto sea Agosto ahora, ¿no? agosto, todo eso, ¿no? Pero es importante porque Sin esto duda. cambia un poco el ánimo de todos nosotros y nos da mayor, en fin, fuerzas para llevar adelante las actividades, que en este caso es comunicar, comentar, informar, dar las opiniones de la dirección de UNASPU sobre los temas que preocupan a los jubilados y los pensionistas. Bueno, y contento porque las cosas que nos vamos proponiendo las vamos llevando adelante. Es decir, teníamos pendiente la movilización que se hizo el día 15. Fíjate tú que en 6 días organizamos una movilización. Luego de mucho tiempo, que por las razones que todos sabemos, la pandemia, las dificultades para la movilización, porque hay que evitar el contacto, y por lo tanto, en fin, el que haya concentración de personas, pero bueno, con todas las medidas sanitarias, es decir, tapaboca, alcohol en gel, distanciamiento. Hicimos la movilización del día 15, en 6 días preparamos una movilización que tuvo su concentración allí en la Torre Ejecutiva, que llevamos el memorándum con todas las reivindicaciones de los jubilados y los pensionistas, que se lo dejamos al presidente de la República con la solicitud de tener una reunión, porque nosotros queremos explicarle a la máxima autoridad del país cómo la estamos viendo en lo que tiene que ver con nuestras reivindicaciones, con nuestra vida, los jubilados y los pensionistas organizados en la UNASPU. Por lo tanto, cumplimos plenamente con ello, no solamente en Montevideo, sino que vivieron expresiones de esta situación en distintos lugares del país, y que allí se llevó también el memorándum, las reivindicaciones, tuvo una participación en la prensa, es decir que cumplimos con el objetivo de sensibilizar, de colocar en el orden del día los problemas de los adultos mayores, que a veces se pierden en medio de la situación general y la preocupación que existe por el conjunto de la situación, y a veces los adultos mayores que tenemos dificultades para hacernos notar, a veces quedamos de lado y a veces hasta se dicen cosas que no compartimos y que no tenemos la posibilidad de repente de responder. Es decir, cumplimos con esa medida. Luego realizamos también la elección de un total de 15 compañeros presentados por sus respectivas asociaciones como candidatos para ser electos por parte de las asociaciones y sus delegados electores, para integrar, digamos, la lista con la cual va a participar UNASPU en la elección del 28 de noviembre, que es la elección de los directores sociales, que en el caso de nuestro es el de los jubilados y los pensionistas, también tal de los trabajadores y tal de los empresarios. Es decir, que se realizó todas esas actividades, a lo cual también tenemos planteado, bueno, la continuidad de cómo vamos observando y participando y ocupándonos del desarrollo, del debate, del proceso que va siguiendo la reforma de la seguridad social en la comisión de expertos, donde, como tantas veces hemos informado, nosotros ahí tenemos nuestro representante, el PCNT también tiene su representante, y allí, claro, los partidos políticos son los que tienen la mayor peso en cuanto a su participación, pero que nosotros desde las organizaciones sociales, como siempre, y siguiendo una vieja línea del movimiento sindical, social, etcétera, que nosotros luchamos
por estar participando, porque nada de lo nuestro debe ser sin nosotros, y por lo tanto participando de manera activa y de manera constructiva en la resolución de los problemas, en este caso, que tienen que ver con los jubilados y los pensionistas. Entonces, hemos realizado estas cosas y por lo tanto cuando uno llega a esa situación, y ahora en el día de mañana, lunes, la dirección de ONASPO hará un balance de toda esta situación, de lo que nos dijo el ministro, de lo que pasó con, bueno, hay que continuar con el tema de la preparación de la campaña electoral hacia el 28 de noviembre, y lo que tiene que ver también con lo que hace a el resto de las reivindicaciones, del ajuste, de lo que nos contestaron, y todo lo que respecta a la problemática de los jubilados y los pensionistas, que es nuestra razón fundamental de existir. Hablando, Daniel, desgranando un poco los temas, hablando de la elección del pasado jueves, para que la gente entienda, fue participativa, fue muy importante, fue de unión sin duda, pero además a una instancia donde se va a ir a un noviembre, 28 de noviembre, donde se va a elegir, como más de una vez vos has dicho, ¿no?, el representante social de los jubilados, que una vez más va a salir acá de la ONASPO con toda seguridad. Pero qué instancia importante, ¿no? Porque ¿qué se juega en noviembre, Daniel, cuando se elija el representante de los jubilados y pensionistas? Bueno, se juega en que si la representación al directorio del BPS va a ser una representación auténtica, como lo quiso el constitucionalista cuando lo incluyó en la reforma del 67, que es que en el directorio del BPS hubiera 4 representantes de los partidos políticos a través de lo que viene del Poder Ejecutivo y 3 representantes de las organizaciones sociales, en este caso trabajadores, empleadores y jubilados y pensionistas. Y lo que nosotros decimos de que de ahí surge la real representación social, porque los partidos políticos ya pusieron sus representantes. Hay 4 Exacto. que ingresan cada 5 años, cada vez que hay elecciones nacionales. Cuando se reparten los cargos, ahí se adjudica a las distintas fuerzas políticas, según el resultado electoral y las negociaciones que se llevan adelante, se llenan todos los cargos de todos la organización del Estado. Entre ellos, naturalmente, el Banco de Previsión Social, del cual nosotros estamos participando y venimos participando desde hace 30 años. Es decir, que esa situación, esta instancia, por lo tanto, debería corresponder únicamente a la participación de las fuerzas sociales. ¿Por qué? Porque dentro de las fuerzas sociales, habemos gente que piensa de distinta manera en el plano político partidario, en el plano de la religión o de la no religión, en el plano de las distintas creencias, de las distintas prácticas, pero que en lo que tiene que ver con la seguridad social tenemos nuestra organización que nos cobija, que nos une, que nos reúne a todos y que nos representa a todos, y que ese es el instrumento que en este caso los jubilados y los pensionistas nos hemos dado para estar representados en la gestión de la seguridad social, que es cuando se está en el propio directorio directamente participando sin menoscabo, es decir, haciendo que ese director social se le facilite la posibilidad de integrar todas las comisiones que tiene el directorio, que tienen que ver con la vivienda, que tiene que ver con las cuestiones sociales en general, que tiene que ver con las jubilaciones, con las pensiones, con las políticas que van mucho más allá de la jubilación y las pensiones, que es la aplicación de las leyes que tienen que ver con elementos de enfermedades, que tiene que ver con discapacidades, que tiene que ver con un conjunto de aspectos que hacen a personas que integran el conjunto de la sociedad y que como tal tiene que estar representado, porque esa es una mirada absolutamente social, una mirada absolutamente que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el mundo de los jubilados y los pensionistas, con el mundo de los jóvenes,
y con el mundo de los niños y con el mundo de los padres y de las madres de esos niños, que son, digamos, los que van a venir en ese proceso que siempre estamos señalando, del cual debe verse no separado, sino como un todo único. Además, Daniel, siempre ustedes lo han dicho, ¿qué pasaba antes cuando no estaba esta representación social? Las cosas que pasaban antes y cómo, a ver, para hacerlo más fácil, ¿cómo hacía valer, por ejemplo, NASPU sus reclamos? ¿Cómo hacía valer los jubilados y pensionistas sus reclamos? En esa caja de resonancia, en el directorio, era muy complicado. Sí, hay una gran obra, desde don Luis Alberto Colotuso, el primer director social representante jubilado y pensionista, hasta el día de hoy. Nosotros tenemos nuestro representante ahí que lucha para que la seguridad social sea algo, digamos, en el cual se apliquen las leyes, las normas, las disposiciones, pero que también haya ir transformando, como se ha ido transformando, de algo que a la gente se le daba como un favor en un derecho, que es lo que tiene la gente. La gente tiene derecho. Había una época en la cual si no había una tarjetita de un club político, de un político conocido, etcétera, etcétera, era muy difícil lograr jubilarse, y más para aquellas personas que no tenían, digamos, una continuidad en una sola empresa, lo cual le permitía reunir todas las pruebas y presentarlas al momento de jubilarse. Estamos hablando de esos cientos de miles de trabajadores que muchas veces trabajan unos meses en un lado, otros meses en otro, otros meses en otro, y que no estamos hablando de los funcionarios públicos, los funcionarios de una gran empresa que tiene muchas décadas en el país, etcétera, etcétera. Estamos hablando de situaciones, de un movimiento que además cada vez es más, cada vez es menos la gente que entra en un trabajo y termina en esa misma empresa. Sí, entonces, todo eso se necesita que haya, digamos, una real participación, control de las fuerzas sociales organizadas, como el caso de ONASPU, y además porque cualquiera comprende, si se presenta un candidato que atrás no tiene directamente el respaldo, pero también el control de las personas, de los interesados, de los directamente interesados, termina mal y se va desvirtuando lo que es la representación real, auténtica, en nuestro caso los jubilados y los pensionistas, pero lo mismo decimos los trabajadores, lo mismo decimos los empresarios. Es decir, el constitucionalista, cuando resolvió integrar esta forma de gestión del Banco de Previsión Social, eso tan importante que es para toda la sociedad, lo hizo pensando en eso, es decir, cómo participan en la gestión directamente las personas que están comprendidas en esos tres órdenes y que, digamos, necesitan que esas políticas sean cada vez mejor y que cada vez hagan posible una vida mejor y más digna, es decir, vivir con dignidad, ganar en dignidad. Y bueno, eso se ha ido avanzando. Y bueno, después hablaremos seguramente de lo que pasa cuando aparecen ideas que no están separadas tampoco de lo que es la elección de los directores sociales, que a veces uno más se inclina a pensar que se piensa en una reforma no para mejorar la calidad de vida de las personas, para colocarlas en el centro de la preocupación de las políticas sociales, sino más bien para suprimir beneficios, incorporar dificultades para el acceso a los mismos. Es decir, en definitiva, es lo contrario, es decir, a veces se piensa más en lo que tiene que ver con lo fiscal que con las personas. Y nosotros decimos que hay que ver todo, pero que hay que saber que sin seguridad social vamos a una sociedad cada vez más injusta, cada vez con mayores dificultades para acceder a derechos que todos tenemos, que debemos tener en una sociedad democrática. Una pausa, Daniel. A la vuelta, más temas para compartir. Vamos a estar hablando de la reunión que se mantuvo con el ministro Pablo Mieres, que tanto hemos hablado acá. Bueno, se llevó a cabo. ¿Qué se trató? ¿Qué balance hay de eso? Baltasar enseguida se los cuenta
A la vuelta seguimos compartiendo ONASPU TV aquí, en la red. 3 cosas que debes saber sobre el coronavirus COVID-19. Los síntomas principales son goteo nasal, tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si los detectás, consulta al médico a domicilio. Si tenés más de 60 años, sos diabético, hipertenso o tenés una cardiopatía, estás en riesgo de enfermarte más gravemente. Extrema las precauciones. Cumplir con las acciones preventivas y no exponer a los demás es la principal forma de cuidarnos entre todos. Más información en plancoronavirus.uy o por el 0800 19 19. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red. Daniel, dejamos como adelanto, antes de la pausa, esa reunión que se mantuvo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, pedida por ONASPU hace un tiempo, que se llevó a cabo. ¿Qué balance ha dejado, Daniel? Bueno, nosotros allí fuimos por toda la plataforma, pero haciendo centro en el ajuste de julio, claro, que es lo que ya lo tenemos allí, porque ya estamos en julio y tiene que salir el decreto del Poder Ejecutivo, porque como tantas veces hemos explicado, el ajuste de julio es un ajuste que ONASPU logró incorporar como una forma de empezar a mejorar en un proceso lo que son la jubilación y las pensiones mínimas. Entonces, esa era una cuestión fundamental. También hablamos, y era nuestro objetivo, de lo que son las pautas salariales. Las pautas salariales que tienen que ver luego con lo que esas pautas dan como resultado en el índice medio de salarios, en este caso de los trabajadores privados, que son los que van por consejo de salario, para saber luego cómo todas esas pautas que se han presentado, cómo se van a expresar, porque son pautas con estimaciones hacia adelante, con lo que el gobierno piensa de que va a ocurrir, por ejemplo, con la inflación, con la ocupación, con el precio de lo que cuesta vivir, ya sea en productos que tienen que ver con todo lo necesario que hace a la alimentación, a la vestimenta, al calzado, a los servicios, a los alquileres, a cada una de las cosas que constituyen toda esa situación tan compleja, pero que se reduce y se plantea como el poder de compra de la jubilación y las pensiones que están dadas por lo que es el índice medio de salario. Entonces, sobre el primer punto que tiene que ver con lo más inmediato, que es el ajuste de julio, el ministro acompañado del subsecretario nos plantearon de que ellos estaban trabajando en el decreto que se iba a emitir, en el cual se iba a ajustar esa jubilación. Esa jubilación, primera cuestión, algo que ya hemos tenido que luchar en otros momentos contra eso, se vuelve a plantear que el ajuste sea a cuenta del ajuste de enero. Es decir, no como plantea ONASPU, no como lo conquistó ya ONASPU en una oportunidad, año 2016, en el sentido de que los ajustes de julio tienen que ser una incorporación de lo que ese ajuste significa en lo que respecta a la jubilación o la pensión mínima. De tal manera que con el ajuste de enero, ese ajuste se haga sobre el nuevo valor y por lo tanto que sea un poquito más de dinero para quien percibe jubilaciones y pensiones mínimas. Entonces, cuando se nos dice de que iba a ser a cuenta, bueno, yo no sé nuestras caras, pero seguramente fue muy expresiva porque es como volver a empezar. Y entonces planteamos que nosotros de ninguna manera entendíamos que acá tenía que ser como lo habíamos conquistado a partir del año 16, que fue cuando dimos la batalla para justamente hacer que hubiera ajuste, pero que además que ese ajuste fuera según con esa condición, es decir, que se incorporaba al básico de la jubilación y la pensión.
Entonces, segundo, el monto. Yo creo que uno no quiere exagerar, pero 250 pesos de ajuste por mes, de adelanto además, nos parece que, en fin, yo creo que ojalá el Poder Ejecutivo recapacite y reconsidere esto que nos ha transmitido, porque cualquiera comprende que con 250 pesos no se cubre el ajuste en menos que se dio en el julio del año pasado, que fue muy poco, que nosotros lo declaramos, como siempre hemos hecho, insuficiente cuando ha sido insuficiente, hace años, además que venimos con este tema. En el año 2016, luego de salidos de la elección del representante de los jubilados y pensionistas en el mes de marzo, en el directorio del BPS, la elección fue en marzo, en el año 16. Este año es en noviembre, pero en el 2016 fue en marzo. Salimos de eso y tuvimos que emprender una verdadera cruzada para hacer entender al gobierno de la época que tenía que haber un ajuste. El gobierno había dicho de que no iba a haber ajuste, que se trasladaba para enero del 2017, y nosotros se reunió la dirección de NASPO, nos pusimos en movimiento y nos movilizamos y tuvimos la solidaridad de los compañeros del PICNT, de los compañeros de fútbol, de los compañeros de la FEU, que nos acompañaron en las movilizaciones que realizamos, que culminamos con una gran concentración frente al Ministerio de Economía y Finanzas el 4 de agosto de aquel año. Y logramos allí que hubiera ajuste, que el ajuste fuera no a cuenta del ajuste de enero, sino un aumento de las jubilaciones y pensiones allí. Logramos que el dinero que se quería dar como un boleto que no fuera, y que eso se distribuyó en 230.000 jubilados y pensionistas, no solamente para los que ganaban la mínima, que se le diera una cantidad, y que el ajuste fuera arriba de 450 pesos por mes por persona. Es decir, eso lo hicimos con la movilización en aquel momento. Y nosotros pensamos que nunca más íbamos a tener aquella situación. Sin embargo, el ministro en el curso de la entrevista nos dijo, nosotros dijimos esto que estamos contando acá, de que nosotros, no, independientemente del partido que estuviera en el poder, en el gobierno, que hubiera ganado quien haya ganado, somos la organización que por excelencia ha sido creada, existe para defender los intereses de los jubilados y los pensionistas, independientemente del partido que esté en el gobierno. Porque esa es la razón de ser. Lo que hay que discutir es si lo que estamos reclamando es justo o no es justo. Claro. Si corresponde en esta situación ese reclamo, que se discuta eso, podemos aceptarlo porque son miradas, puede haber miradas. Capaz que alguien entiende que con 14.853 pesos es posible enfrentar esta situación. En un cuadro como el que vivimos, porque el problema de la pandemia y sus consecuencias en el plano económico hay que mirarlo con una doble mirada. Por un lado, teniendo en cuenta que estamos frente a una pandemia y que por lo tanto hay dificultades para una buena parte de la población, en particular para todos aquellos que vivimos de un ingreso fijo, sean estos sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, etcétera, está difícil, ¿no? Hay sectores que ganan que han ganado en medio de esta crisis, pero hay otros que no. Y por el contrario, cuando uno analiza las pautas que están planteadas por parte del Poder Ejecutivo, nos encontramos que se innova, pero se innova en un sentido que complica, que reduce las posibilidades
de recuperación de lo perdido y reduce y aumenta el tiempo que va a llevar, en el mejor de los casos, que todas las previsiones se den para recuperar lo que se ha perdido. Entonces, nosotros aceptamos que todo eso es opinable. El gobierno dice, en tal periodo, en este año, el coste de la vida va a aumentar tanto. Hasta ahora aumentó tanto y va a aumentar tanto más. Y eso va a posibilitar que con el ajuste de julio de la 9ª ronda de Consejo de Salario, va a ser posible ya recuperar un poco. Capaz que sí, capaz que no, pero todos sabemos de que eso no depende solamente de nuestro país, y de nuestros gobernantes, y de los trabajadores, y de los jubilados y los pensionistas, y de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, nosotros decimos que esas cosas tenemos que ver bien cómo las vamos a colocar. Los jubilados y los pensionistas también dijimos, queremos saber cómo son las pautas, qué expresión van a tener, porque eso va a influir de manera muy importante en lo que tiene que ver con cuál va a ser el ajuste de enero para todos los jubilados y pensionistas, que es el ajuste que tiene que ver con el índice medio de salario. Por lo tanto, las pautas salariales no nos es ajeno a nosotros. Es para los trabajadores en actividad, sí, pero de ahí se saca el promedio de lo que se va a dar como ajuste. Por lo tanto, lo que allí ocurre no se interesa y mucho, porque estamos dependiendo de esa situación. Entonces, como ven, esta situación está enrabada. El ajuste de julio, que con 250 pesos es difícil imaginárselo, y miren que reconocemos, y lo hemos dicho, reconocemos que los 2.575 pesos que se dieron por única vez no es un ajuste de salario, no es un ajuste de jubilaciones, es una canasta, es una contribución dada en un momento oportuno. Y lo hemos reconocido en una declaración pública y en este mismo espacio, y en las audiciones radiales, y en las declaraciones públicas, y en la prensa en general que hemos planteado esto. Pero también hemos dicho, esto no tiene nada que ver con que esto va a sustituir el ajuste de julio, ni la canasta de fin de año, ni cada una cosa. ¿Por qué? Porque además, cuando se habla de la canasta de fin de año, nosotros queremos decir, aclarar, la canasta de fin de año fue algo que se fue dando ante nuestro reclamo de que se devolviera lo que la dictadura nos quitó, que fue el aguinaldo. Y que por lo tanto, nosotros no nos olvidamos que esa es una pequeña cantidad para un sector solamente de los jubilados y pensionistas, que está bien, hay que atender primero a los que tienen mayor vulnerabilidad, menores ingresos. Transcurrido todo un periodo de tiempo, se subsane algo que se hizo en una situación de anormalidad, en medio de una dictadura. Por lo tanto, hemos planteado estas cosas, hemos aclarado frente al ministro cuando él nos sugería de que en otro momento no habíamos planteado. No, nosotros planteamos siempre. Y siempre hemos estado diciendo estas mismas cosas. El ajuste, la jubilación y pensiones mínimas debe ser un proceso que vaya mejorando esos ingresos, porque entendemos y razonamos que la situación que existe en el país ahora, pero la situación que ha existido siempre en el país, no podemos pretender que de un golpe se resuelva todo, pero que haya algunas medidas que van. Ahora, si en lugar de haber esas medidas chicas pero que no obstante ello han permitido recuperar y hacer que la jubilación y la pensión mínima sea el doble de lo que sería si no se hubiera aplicado esas políticas, lo cual es muy importante, no es lo mismo cobrar 6.500 que cobrar 14.853. Claro, sigue sin alcanzar, ¿verdad? Hay que seguir. Nosotros decimos, pero si en lugar de seguir mejorando el ingreso de aquellos que ganan menos,
Por el contrario, van perdiendo, rápidamente caen en una situación de la línea de pobreza. Línea de pobreza que es antojadiza, porque esa línea de pobreza es muy bajita. La línea está, acá está la pobreza y la línea está un poquito por arriba de eso, que permitió que mucha gente pudiera recuperarse, que mucha gente se pudiera jubilar, que mucha gente pudiera recibir un ingreso permanente, que eso fue atender a los más vulnerables, los hogares monoparentales, fundamentalmente compuestos por mujeres solas como jefas de familia y sus hijos. Se le dieron puntos, se fue atendiendo esas situaciones que permitió ir saliendo de lo que se entiende por estar por debajo de la línea de pobreza. Pero claro, eso rápidamente puede caer si no se atiende adecuadamente. Entonces estamos profundamente preocupados. Seguramente en el día de mañana, en la reunión del Consejo Directivo Nacional de UNASPO, esta 250 pesos que se plantea va a ser declarado absolutamente insuficiente. Y no porque eso nos plazca, y no porque sea el partido verde, amarillo, rojo, negro, el que esté en el gobierno. No, es porque eso lo hemos hecho siempre y eso tiene que ver con la razón misma de la existencia de la UNASPO y para la obligación que tenemos con esa enorme cantidad de personas que dependen de esta situación. Ha sido un gustazo, Daniel, ¿eh? La verdad, esta es una segunda parte donde quedó muy claro un montón de cosas, ¿no? Que uno por ahí no las tenía. Y ahora esto otro de este aumento que se pretende dar, bueno, más que claro ha quedado la posición de UNASPO. Nos encontramos el domingo que viene, pero ¿sabes qué? En 3 horas en CX20 Monte Carlo. ¿Qué te parece, Daniel? Seguimos charlando de esto. Pero por supuesto, 1 hora tenemos para charlar. Bueno. De 1:30 a 2:30, pegadito al informativo, más escuchado del país. Invitamos a todos a que se sumen Sin duda. porque ahí podemos seguir explicando, aclarando. Y como siempre, es muy bueno que todos los jubilados y pensionistas y la gente en general entienda cuál es la problemática de los jubilados y pensionistas, se incorporen a la problemática general que tenemos planteado como sociedad. Y este domingo además en Monte Carlo, una sorpresa para todos los oyentes para que puedan participar. Esté atento. Hasta el domingo que viene, Daniel. Que pasen bien, nos encontramos en 7 días.